Bueno, empezamos con la perspectiva cónica. Tenemos el plano de cuadro, y tenemos la posición del punto de vista, ¿vale? Entonces, en principio, lo que vamos a dibujar, vamos a colocar aquí el punto de vista y vamos a dibujar unos objetos que están alineados. Luego seguiremos dibujando objetos. Empezamos, por ejemplo, con una especie de farolas, ¿no? Entonces, para ver realmente por dónde van las sombras, marcamos la línea de tierra, y vamos a marcar la línea del horizonte, pues por ejemplo por aquí. Pues marcamos línea del horizonte. Bueno, pues hacemos la orientación de esas líneas. Imaginamos que hay un camino, por aquí el camino, como vemos, tiene cierta inclinación. Vamos a coger esta línea ya aprovechando, así lo tenemos más fácil. Este es un camino que sigue esta dirección, ¿vale? Entonces vuelvo a hacer aquí esa misma dirección y tengo ya el camino. Y vamos a colocar farolas que siguen también esa misma dirección, ¿vale? O sea que esto en principio forma 60 grados. Si no tenéis transportador, pues si queréis coger ahí el cartabón, o si no lo hacéis con un ángulo cualquiera, es igual. Lo que sí tienen que ser paralelas porque es un camino, ¿vale? Y por último, marcamos aquí la posición de también un conjunto de farolas que siguen la misma dirección que el camino, y las vais a marcar. En vuestro caso puede ser una cada 2 centímetros, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues puedo coger cada 5 centímetros. Pues aquí empezaría la primera, aquí la segunda, etc. Entonces marco aquí la primera, la segunda, la tercera, y así con todas. No hace falta que haga más, porque todas están a distancias iguales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo primero que haremos será representar ese camino y luego los objetos estos, ¿vale? Tenemos que ese camino sale de este punto y sale de este punto. Entonces esos dos puntos son las trazas, ¿no? Y si en esta dirección, pues por V sigo esa dirección, fijaros que es esa línea a 60 grados, ¿no? Entonces tendré que coger aquí los 60 grados, ¿no? Pues sigo aquí, cojo aquí en V esa dirección, ¿vale? Fijaros que si hago una paralela por aquí, corta al plano de cuadro en este punto. Bueno, pues sabéis ya que ese punto es la fuga, ¿vale? La fuga de A y la fuga de B, ¿vale? O sea que la línea A será esta y la línea B será esta, ¿vale? Por tanto, siguiendo la dirección tenemos la fuga de A coincidente con la fuga de B, ¿vale? ¿Las líneas son de 60 o de 40? Bueno, todos estos son de 60, 60, son todas paralelas, ¿no? Y lógicamente aquí ángulos internos opuestos, ¿no? Y tenemos que también son iguales, ¿vale? Alternos internos se llama. Bueno, entonces la fuga, como siempre, la subimos al horizonte y las trazas las subimos siempre a la línea de tierra, ¿vale? Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? Hasta aquí es ya todo muy conocido. Pues marcamos más aquí la línea de tierra y subimos esos 3 puntos, ¿vale? A la línea de tierra. Entonces hacéis perpendiculares y obtenemos ya ahí la posición, la proyección de esas trazas. Ahí tenemos una traza, aquí tendremos otra. Y la última, ¿vale? ¿Qué puntos hay que subir? Hay que subir las trazas, siempre las trazas a la línea de tierra, ¿vale?
mientras que la fuga hay que subirla siempre al horizonte. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora cogemos, subimos la fuga al horizonte mediante una perpendicular también. Entonces, hago una perpendicular por F sub A o F sub B, que son lo mismo, coincidentes. Perpendicular al plano del cuadro. Y tengo aquí ya la posición de la fuga. Fuga de A, fuga de B. Bueno, sabemos entonces que sale de A, sale de B, de las trazas de estos dos puntos y van hacia allá. Por lo tanto, ya sabemos que el camino sigue esa dirección hacia F, ¿vale? Entonces, desde la traza hago esta línea y ya tengo la perspectiva del camino. ¿Vale? Ahora, desde la otra traza, fijaros que la traza está aquí, aquí subida, y ese será el camino en perspectiva. Bueno. Mientras que la línea de las farolas, de esos focos, o lo que sea, pues sigue desde esta traza, sigue la misma dirección, va por tanto a la misma fuga, ¿vale? Entonces ya podemos hacer una línea que viene desde este punto hasta la fuga. Bueno, pues esa es la línea por donde van a ir ahí alineados a distancias iguales siempre todas las farolas, ¿no? Entonces habrá que empezar a hacer la perspectiva de todos estos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Fijaros que tengo esta dirección, tengo esta fuga, podría hacer, si quisiera, líneas que salen de aquí, aunque estarían muy juntas, ¿no? También podría hacer líneas a 45 grados, ¿no? O una línea con un ángulo cualquiera, ¿no? Hagamos una línea con un ángulo cualquiera. Por ejemplo, esta. Si yo aquí hago esta línea, ahora al hacer una paralela, pues tengo aquí esta distancia, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, coger aquí una medida y alinear estas dos con esta, ¿no? Bueno, voy a hacer una cualquiera con un ángulo, incluso podría coger, ya que tengo aquí el ángulo de 60, digo, bueno, pues puedo coger otro ángulo de 60 hacia aquí, ¿no? También. Entonces luego eso se subiría arriba como los otros puntos. Sí, lo que pasa es que ahora queremos detectar estos puntos. Entonces, ¿cómo detectamos un punto? Pues intersección con otras líneas. Entonces puedo hacer varias líneas con la dirección que quiera, o si quiero puedo hacer perpendiculares, y todas estas perpendiculares van hacia esta fuga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al ser perpendiculares están muy juntas, ¿no? A lo mejor es mejor hacer pues simétricas de estas y que están todas líneas a 60 grados, aquí una, otra, etcétera, ¿no? Entonces yo si por ejemplo hago aquí una 60, no me cabe bien la regla, pero voy a dibujar más o menos. A ver. También puedo hacer una aquí, bueno, tendría que alejarme para que me pierda, ¿no? O sea, por ejemplo, parece que me entra bien. Entonces tengo que hacer aquí líneas a 60 grados. Sí, así me entra. Y fijaros que todas estas líneas, que son todas paralelas, me van detectando siempre estos puntos. Lógicamente estas distancias también serán iguales, ¿no? Ya que estos triángulos son todos proporcionales. Bueno, pues lo único que tengo que subir es estos puntos y obtener la fuga de esto, ¿no? Y la fuga de esto, como también son líneas a 60 grados, pues será aquí la simétrica de esto, ¿no? O sea que tengo que coger esta distancia, cojo esta distancia es 5, 6, 7, 8, bueno, más o menos esto. Número 8,33, ahí es muy impreciso. Bueno, pues esto. Eso quiere decir que la fuga de esas líneas es esta. ¿Vale? O sea, si hago una paralela a esas líneas, a estas líneas, esta es una paralela, ¿vale? Bueno, por tanto, sé que la fuga, fijaros lo que es la intuición. La intuición me dice que realmente si yo hago aquí esta línea, la fuga cae aquí.
nadie diría que esa fuga caería aquí, ¿no? O sea, lo normal es pensar que esa fuga caerá más hacia aquí, ¿vale? Bueno, entonces tenemos, fijaros que salen estos puntos, hay que subir estos puntos, ¿no? Subimos este punto, este, etcétera, ¿no? Entonces, cogemos aquí, aquí tenemos ya este punto. Entonces, subo este punto, todos estarán a igual distancia también, entonces basta con que coja esta misma medida y la vaya repitiendo, ¿vale? Entonces esto es 3, 4,5. 4,5 y así con todo. Bueno, al ir repitiendo todos estos puntos por aquí, ¿cuál es la fuga de todos estos puntos? Fijaros que sigue esta dirección. Bueno, pues todos van a esta fuga, ¿no? Entonces subo esa fuga. Vale. ¿Van a la misma fuga? No, A esta de aquí. Vale. Bueno, pues esta es una forma de detectar esos puntos, ¿vale? Había muchas, esta es una. Sí. Subimos y ahora ya vamos alineando uno por uno, ¿no? O sea, este con ese punto, ahí corta ya. Este con ese punto y así con todos. Con ese punto. Y ahora ya sabemos que todas estas distancias son iguales en el espacio, ¿vale? Si seguimos cogiendo estas distancias aquí iguales, pues mira, marco ahí otro punto, así estos puntos, voy cortando por aquí, aquí, otra vez aquí. Entonces sigo alineando y tengo ahora ahí otro punto. Sigo alineando otro punto. Bueno, pues ya puedo hacer ahí esos objetos que decíamos que iban a ser faroles, entonces ya los puedo dibujar aquí, ¿vale? Entonces dibujo el primero. Vamos a hacer, como aquí está en la traza, aquí está la medida, la verdadera medida del objeto. Que vamos a hacer. Pero eso no la dan, ¿no? Es aleatorio. Claro, esto yo lo pongo aquí, pero os lo puedo dar. Digo, esto mide, por ejemplo, tantos centímetros, ¿no? Bueno, pues esto se irá repitiendo hasta el infinito, hasta allá, ¿vale? Debe seguir la misma dirección que esto, entonces, bueno, alineo. Todas serán esferas circunscritas a un cono. O sea que este cono en realidad será tangente a todas las esferas. Y ahora tendríamos ahí la primera, la segunda, etcétera, ¿vale? Sí. Entonces la primera queda aquí. La segunda queda aquí, así con todas. Bueno, no hay duda sobre esto es lo de siempre. Ahí la segunda. Y la tercera. Y así. Bueno, no sabemos que en el espacio todas estas deben medir lo mismo, ¿no? Y esto ya es una cuestión de precisión, ¿no? Que se vayan diciendo, pero está la división de que tendría que estar un poco más hacia adentro, más hacia aquí, pero bueno. Para que queden más o menos, pues, que se vean como progresivas, ¿no? Que van reduciendo la distancia. Y todas las tangentes, todas las esferas aquí, como decíamos, todas tangentes, ¿no? Pues igual que dibujé esa, habría que dibujar todas las demás, ¿no? Pues hoy dibujamos aquí una y así con las otras. Bueno, pues vamos a ver ahora las sombras de estos objetos, ¿vale? Pues tenemos aquí otra esfera, aquí otra y así todas. Me parece que he cogido menos distancia. Bueno, tenemos entonces las esferas esas, este diámetro es el que pongo aquí también.
Y lógicamente aquí pues saldrá algo elíptico, pero bueno, eso ya no vamos a entrar en eso. As diagonais encima de la línea de tierra, Sí. ¿cómo se consiguen? ¿Cómo? Las diagonales de encima de la línea Esta. de tierra. No, las de arriba. Esta. Las de arriba. Estas. Sí, pero... Estas de aquí. Sí, absolutamente. Esto. Yo esto lo dividí y en una dirección cualquiera hice aquí líneas a 60 grados. Podría haber cogido cualquiera. Pero hice el ángulo igual que este, de este lado, ¿no? O sea que hice todas líneas paralelas a iguales distancias. De esta manera fui detectando aquí estos puntos. Porque aquí están las farolas, una, otra y así hasta el infinito, ¿no? Entonces por estos puntos hice paralelas. Estas paralelas salen de estos puntos que los subí aquí. Y siguen esta dirección. Aquí tengo la fuga de estas líneas, ¿no? Entonces, como la fuga está aquí, la subo a su punto correspondiente. Esta es la fuga, ¿no? Mientras que las trazas también las subo aquí todas. Entonces, uniendo las trazas con la fuga, tengo ya aquí las divisiones, ¿no? La clave era hacer las divisiones por estos puntos, o sea, dividir este segmento en partes iguales, ¿no? Entonces, según nos alejamos, esto se va reduciendo por ahí y es lo que había que calcular, ¿no? Entonces, para eso lo que hice fue líneas paralelas, nada más. O sea, hice líneas paralelas por estos puntos, por estas divisiones, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos las paralelas, pasamos entonces ya a hacer el cálculo. Aquí son estas direcciones que se fueron borrando. Bueno, el siguiente paso sería entonces, vamos a hacer que, por ejemplo, la sombra de los objetos pues siga una dirección cualquiera, por ejemplo esta. Bueno, pues si sigo esa dirección, fijaros, esto viene por aquí, vamos a hacer esto que continuamente se está borrando. Vamos a hacer esto también algo más largo. Y decía que las sombras de los objetos, por ejemplo, pues siguen esta dirección, ¿vale? Pues llamarte esta dirección. O sea que visto desde arriba, la sombra de esta farola, vamos a hacer que, por ejemplo, sea esta. Sigue esta dirección. Bueno, casi la voy a colocar coincidente con esta. Así, aquí lo hago bastante más preciso. Lo voy a hacer con ese ángulo, ¿vale? Entonces decía que iba a coger este ángulo. Por este punto sigo la dirección ahí a 30 grados, ¿vale? O sea que me corta aquí al cuadrado, ¿vale? O sea que esa es la sombra de las líneas más allá de esa dirección. Si lo vemos desde aquí arriba, pues serán estas sombras, ¿no? Aquí tenemos la primera y así con todas, ¿vale? La segunda. Bueno, la primera sería esta, ¿no? ¿Lo veis? Visto en planta desde arriba, estas son las direcciones de la sombra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que por V, hacer una paralela, tenemos ya la fuga de las sombras, ¿no? La fuga de, podemos poner la fuga de estas líneas verticales, o sea, la fuga de las verticales, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es subir ese punto al horizonte y ya las tengo, ¿vale? Entonces hago ese punto, lo subo al horizonte, hago una vertical, ¿no? Y subo este punto ahí al horizonte, ¿vale? Entonces tengo la fuga de las líneas verticales, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sé que la sombra de todas estas farolas van todas hacia FV, ¿vale? Voy a marcarlas un poco mejor para que se vean mejor. Entonces tengo esta vertical, tengo la siguiente y así con todas. Bueno, a partir de aquí pues aún seguiría juntando más, pues lo voy a poner ya aleatoriamente porque ahí ya empieza a fallar la precisión. Y aquí las esferas pues también se van reduciendo.
Y llega un momento en que ya se solapan todas las esferas, ¿no? Bueno, decíamos, si en esta dirección van hacia aquella fuga, entonces la sombra de esta farola pues irá ahí y todos los demás también van hacia esa fuga, ¿vale? O sea que la sombra de la farola esta pues es esta. La siguiente pues lo mismo. Y así con todos. La siguiente. O sea que todas están alineadas con FV, ¿vale? Esta ya casi no me llega a la regla y la última ya no te digo. Bueno, esa sería la sombra, me falta esta, entonces alineo también este punto con aquel y ya tengo ahí la sombra de todas, ¿no? Ahora quiero saber hasta dónde llega, ¿no? Vale, viene por aquí y va hacia aquel punto. ¿Cómo sacas el CV? Pues fíjate, decimos que las sombras siguen esta dirección. Pues por V hago una paralela y tengo ahí en el punto de corte del cuadro FV. O sea, hago una paralela a esta, o sea, las sombras, ¿vale? Entonces tú haces las sombras con la dirección que quieras. Haces esta dirección, todas con la misma, porque el sol provoca sombras paralelas, ¿no? Pues esta es la sombra y así todas, ¿no? Mientras que la alineación de las farolas venía por aquí. Bueno, tenemos ya las sombras y ahora por último voy a hacer que forme 30 grados, por ejemplo, los rayos solares con el suelo, ¿vale? Entonces, digamos, si forman 30 grados, pues tendré que hacer esto. 30 grados es esto, ¿no? O sea que viene por aquí. Bueno, entonces lo que hago es aquí una perpendicular y yo tengo que efectivamente la fuga va a quedar a esta distancia, ¿vale? O sea que cojo esta distancia y la coloco aquí. Y ahora ya sé que esta es la fuga de los rayos, ¿vale? Y que en el espacio esos rayos pues siguen esta dirección. A partir de V siguen la dirección esta. Por eso tienen la fuga hacia abajo. Yo lo que hago es girar esto así. ¿Dónde se pilla? ¿Dónde se pilla? Este punto, una vez que tenemos FV, ¿no? Sí. Que es una perpendicular, fijaros que yo he dicho que el rayo solar forma 30 grados con el plano del suelo, que es este, o este, ¿no? Sí. Entonces, hago por V una paralela y vemos que cae aquí. Sería lo mismo que hacerlo así, ¿no? Será lo mismo hacerlo aquí en el espacio, lo que pasa es que así no se ve, pero si giro esto ya se ve, ¿no? Sí. Entonces ahora ya se ve que efectivamente el rayo está batido, lo he girado 90 grados y efectivamente el rayo que seguía esta dirección me formaba 30 grados con la horizontal. Al hacer así ahora lo puedo ver, realmente el rayo forma aquí 30 grados, ¿no? De acuerdo, por lo tanto sé que este abatimiento me está diciendo que la fuga abatida... Eso, es que digo ese punto, el punto de abajo. Este. Sí, lo decidimos. Al haber hecho este cartabón aquí, pues tengo aquí la fuga de los rayos. Entonces cojo esta medida, la coloco aquí y aquí va a venir la fuga de los rayos. Y ahora sé que efectivamente la sombra, por ejemplo, de esta farola, pues viene desde aquí hasta aquí. Eso quiere decir que corta aquí. Vamos a hacer el punto. Habría que hacerlo con el color, pero bueno. Y por tanto la sombra es esta. La sombra de esa farola es esta. Las demás no hace falta ni calcularlas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, mirad esta, por ejemplo. Si alineo FR con este punto, vemos que corta realmente aquí, ¿no? Bueno, y como todas estas van a este punto, si somos precisos y está bien hecho, a ver, esta línea viene por aquí. Bueno, todas deberían, una vez que tenemos uno, todas deben estar alineadas, ¿vale? O sea que vamos a hacer esto un poco mejor. Todas deben estar perfectamente alineadas, ¿de acuerdo? Sí. Con tener una ya basta, ¿no? Con poner una, situar una ya que sí. Claro, una vez que tenemos una, todas las demás ya están alineadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces viene por aquí la sombra,
viene por aquí la siguiente, y así. Bueno, pues decía, calculamos una que no quede fuera del alcance de la regla. Por ejemplo, la tercera está aquí y corta por aquí. Entonces, la tercera cogemos el punto del centro mejor. Y que la tercera viene desde FR, viene desde el centro de la farola hasta FR y corta aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra es esta. Se marca desde el punto desde el centro, entonces. Sí, porque diría que esto, en el momento en que este nuevo cono, que es circunscrito esta esfera, corte al plano del suelo, cortarás en una elipse, ¿no? Entonces tenemos esa elipse y todas están alineadas con eso suave. O sea que todas quedarán por aquí. Pues han quedado todas muy juntas. Y esas serían las sombras. Deben estar alineadas porque esta línea es paralela a esta y va a la misma fuga, nada más que por eso. Bueno, pues eso lo dejamos así discontinuo y ya digo, una vez que hemos hecho una, todas están alineadas, o sea que ahí el contorno se verán todas perfectamente alineadas. Y este lado pues también. Bueno, pues esas serían las sombras de sus elementos, ¿vale? Bueno, fijaros que la clave está, entender esto es entender que el rayo viene, aquí está el punto de vista, el rayo viene en el espacio por aquí, ¿no? Entonces lo único que hago es obtener aquí, en el plano de cuadro, la fuga esta. Entonces la giro y aquí está. Tengo aquí la distancia, la coloco aquí y ahora ya sé que todos esos puntos están alineados. Por ejemplo, el punto final está alineado con este, así todos, ¿vale? Y viene por aquí, alineado con ese, y viene por aquí, ¿vale? Y lo mismo, este del final igual está alineado con este suelo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, ya que tenemos esto, pues ahora no hace falta estar haciéndolo todo en planta, podemos también dibujar en perspectiva. Porque en realidad aquí lo que tenemos son los cálculos. Tenemos los ángulos, tenemos el ángulo que forma. ¿Alguien sabe cómo se llama este ángulo? El ángulo que forman los rayos de sol, por ejemplo, visto desde arriba, vienen así y vienen a 30 grados, según hicimos aquí esto, ¿no? O sea que vienen según esta dirección, ¿no? Fijaros que esta dirección es lo mismo esta que esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, a aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ángulo? O sea, es realmente, si este es el rayo de sol, forma este ángulo con el plano del suelo, ¿no? ¿Qué ángulo sería? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama altitud del sol, ¿vale? Altitud. O sea que sería, si tenemos, por ejemplo, el sol y tenemos aquí un plano, imaginad, por ejemplo, el sol que proyecta la sombra de este segmento y lo proyecta aquí, ¿no? Bueno, pues la altitud realmente es este ángulo, es el que forma el rayo de sol con el suelo, ¿vale? Esa sería la altitud, ¿de acuerdo? O sea que ya sabemos que la altitud del sol es 30, y ya lo podemos escribir aquí, 30 grados sexagesimales es la altitud del sol, que no es más que la altura. O sea, yo si levanto así el brazo, tendría que ponerlo con mi ojo, alineado con mi ojo, respecto con mi ojo, pongo aquí una horizontal y este es el ángulo de la altitud, ¿vale? Bueno, tenemos eso, vamos a hacer, por ejemplo, una valla, entonces la valla, por ejemplo, que venga por aquí, y también calculamos las sombras. Entonces, viene por aquí, por el suelo, la base de la valla, hacemos esta línea para que no se pierda, y ahora levantamos ahí dos verticales, que son los límites de esa valla. Pues tenemos, por ejemplo, aquí una vertical, y aquí, por ejemplo, otra vertical. Bueno, no sé si estamos encima del camino. A ver, el camino salía de aquí, ¿era esto? No, no estamos. Y era esto, ¿vale? O sea que el camino es esto.
pues sería raro también encima del camino una valla, pero bueno, tenemos ahí el camino, ¿no? Y ahora tenemos aquí una valla que viene ahí una vertical y aquí la otra. Vamos a calcular sus sombras, ¿no? Pues viene por aquí y como es paralelo al camino, pues aquí tendrá una valla grandísima. Aquí tendrá el cartel anunciador este, que viene por aquí. Bueno, es todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las sombras de esta valla? Fijaros que realmente es esto que tenemos aquí, ¿no? Porque es el suelo, ¿no? A diagonal, Sí. esta de la valla e ADFR. La diagonal, esta línea. Sí. Esta línea, pues es una línea que sale exactamente de este punto. O sea que si bajamos este punto vendría por aquí. O sea que si hacemos aquí una vertical, si bajamos por aquí una vertical, ya de que la valla debe ser paralela a esta línea, ya que tiene la misma fuga y sale de aquí. O sea que esta es la posición de la valla, ¿no? Visto desde arriba. Ya que este punto lo bajamos aquí, ¿no? O sea, donde corta aquí era la traza que llamaremos de M, esta recta es M, entonces lo bajamos aquí, eso quiere decir que esta es la recta M, ¿vale? Y la fuga será la misma, esta, por eso va hacia aquí. O sea que esta es la valla, ¿vale? Bueno, pues hecha ya la posición de ese nuevo elemento, vamos a calcular sus sombras. Ya sabemos que está proyectando las sombras de manera que los rayos forman 30 grados con el suelo. Y ahora queremos saber, la valla, lógicamente esto es sólido, esto de aquí es sólido. Y ahora queremos saber cuál es su sombra. Será la valla. Bueno, pues tenemos, esto podemos, si queremos, como es una línea que no existe, la ponemos discontinua. La base de la valla está aquí, lo podemos marcar, y ya podemos hacer lo primero las sombras de esas dos verticales, ¿no? Lo vamos a hacer en otro color, en azul, por ejemplo. Bueno, pues como todas las sombras siguen esta dirección, van todos esta fuga, pues irán todos hacia FV. Las sombras de las verticales siempre van hacia FV, ¿vale? Entonces ya sé que la sombra de esta línea va hacia ahí. ¿Y la parte sólida de la valla cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cómo? ¿Cuál es la parte sólida? ¿La de arriba o la de abajo? Esta es la parte sólida. Vale. Y Ferrer, O sea que aquí irían unas letras, por ejemplo, que fugarían todas hacia allá. Esa es la valla, entonces tenemos la sombra de todas las verticales, va hacia ahí a poner fuga de verticales, ¿no? Y la otra fuga, pues será la misma que la de las farolas, ¿no? Bueno, tenemos entonces esas dos líneas y ahora los rayos fugan todos hacia FR, ¿no? Entonces ya alineo FR con este punto y FR con ese punto. Con lo cual, al alinear con los dos puntos, ya tengo aquí este punto y este. Eso quiere decir que la sombra de este segmento pues será este. Y como este segmento de arriba es paralelo a este de aquí, pues necesariamente irá hacia esa fuga, ¿no? Ya que todas las paralelas tienen un punto en común. Entonces irá por ahí, por el horizonte hasta aquella fuga, y aquí igual, ¿no? O sea que esta es la sombra de la valla y necesariamente, si os fijáis, este punto, este y este tienen que estar alineados, ¿no? Tienen que estar alineados. Vamos a poner en otro color. O sea que este punto, este y este, estos tres, este y F sub R deben estar los tres alineados. De igual forma, el de allá arriba, F sub R y S, o sea, este de ahí atrás, este, y el de ahí abajo, F sub R, también alineados. Vale. Bueno, pues ya tenemos que la sombra de ese objeto pues es ese cuadrilátero que tenemos aquí. O sea que marcamos por aquí todo esto. Esto es lo que tenemos. Bueno, se entiende, ¿no? Sí. Lógicamente la sombra de todas las verticales siempre hacia FV. Y los rayos solares todos hacia FR. No tiene más, ¿vale? Esta es toda la lógica. ¿Cómo conseguimos un punto de FR?
FR, pues fíjate, haces aquí este cartabón, nada más. Sí. Y si tú haces este cartabón, tienes aquí los 30 grados, a partir de aquí, cuando corte aquí, haces la perpendicular y colocas aquí los 30 donde te corte y tienes FR, coges esta medida y la colocas aquí. Bueno, Vale, unido. Ángulo 30. sobre esa vertical, siempre en esta perspectiva en una vertical. En las perspectivas de cuadro inclinado, estas dos ya no caen en una vertical, ¿no? Se complica bastante, pero bueno, con esto nos llega, porque para que salga una perspectiva de este tipo, lo único que hay que hacer es coger el plano vertical, el plano de cuadro vertical. Si lo inclinas es cuando varía todo, ya se viene abajo toda la teoría, ¿no? Vale. Bueno, pues esas son las perspectivas de esos elementos, la valla, las farolas, con estos alineados, así con línea discontinua, y estas líneas, esta no porque existe esta también, pero estas de aquí atrás ya no existen, podríamos ponerlas discontinuas, son solo para el cálculo, ¿no? Pero realmente son líneas que no existen, ¿no? Como esta de aquí. Bueno, pues esa sería la sombra de la valla, ¿vale? Esta que está más cerca, pues lo que está más cerca se ve más grande, es otra de las características de la perspectiva. Entonces esta sombra también sería algo más ancha que esta, pero bueno, ya no hace falta detallar tanto. Vemos que esta sombra tendría mayor grosor que aquella del fondo, ¿no? Y todo esto, pues al estar todo en sombra, pues tendría todo la misma sombra, ¿no? O sea, yo lo he puesto así, pero tendría todo el mismo tono. Bueno. ¿Desde dónde mido de FR? ¿Desde arriba o desde abajo? Desde FV mides hacia abajo. Esta medida la pones aquí. ¿Y con formas curvas también pasaría lo mismo? Pasa lo mismo, o sea, el método para calcular cualquier punto siempre es igual, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, podemos hacer una esfera, podemos hacer lo que sea. Pues claro, cuando ya hacemos curvas, pues el objeto puede tener más complejidad. Otra cosa es que a lo mejor sea un cilindro. Un cilindro, pues, es bastante sencillo. Claro. Bueno, en forma de sombra sería una elipse, ¿no? Sí, si por ejemplo tenemos un cono, imaginemos un cono, ¿no? Sí. Porque bueno, ponerse a hacer el cono con el cuadrilátero y todo, bueno, es algo... Pero bueno. En todo caso lo vemos aquí, o sea, una esfera por regla general. Sí. A ver que aquí lo veo elíptico, bueno. Entonces, si nos fijamos, los rayos de sol son paralelos, entonces la intersección del cilindro circunscrito a la esfera, Sí. pues será aquí una elipse, ¿no? Por regla general. Sí. Habría el caso de que fuera una circunferencia, etc. Y el cilindro circunscrito genera aquí la separación de sombra y luz, ¿no? Una separatriz que divide a la circunferencia por un meridiano, por la mitad, ¿no? Sí. Entonces tendríamos la sombra propia Claro. y la que proyecta sobre el suelo, ¿no? Y el brillo. Vale, más cosas por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Si esto lo hacemos, de repente estas líneas fugan hacia FR, ¿no? Porque es un cilindro que fuga hacia abajo, ¿no? Sí. Y luego esto fugará pues, en la dirección que esté la sombra también, ¿no? Sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo sin hacer, o sea, no vamos a hacer toda la esfera con el cubo circunscrito, pero sí podríamos dibujar, por ejemplo, aquí, imagino, una esfera. La vamos a poner aquí en mitad de la carretera, aquí, una esfera tangente. ¿Veis que hay una circunferencia para dibujarla? Y así ya no cometemos... Por ejemplo, esta. Espero que no vamos a echar el líquido por ahí a borbotones, ¿no? Lo que sea. Entonces tenemos aquí, esta es la esfera y la vamos a colocar aquí tangente, ¿vale? Pues hacemos la esfera, viene por aquí, viene, vale. Bueno, Tremenda. a ver, la colocamos otra vez, más o menos por aquí. Y marcamos ahí el contorno de la esfera, ¿vale? Bueno, pues esta es una esfera que está tangente ahí en el cuadro, ¿vale? Y si quisiéramos calcular las sombras, habría que hacerlo con precisión también, que no es tan sencillo la sombra de la esfera. Lo que está claro es que, y esto sí que es evidente, que la sombra viene por aquí, entonces siguiendo esta misma dirección,
esta misma dirección, que era una línea a 30 grados, si no recuerdo mal, pues ahí tenemos ya el cono, el cilindro circunscrito, ya que los rayos están en infinito. Entonces, visto desde arriba sería esto. Y visto desde arriba, pues también sería aquí una tangente, ¿no? Tengo aquí el diámetro, pues tenemos que estar separada así, pero ojo que esa no es la sombra, ahí es donde se puede engañar. Entonces aquí hay que calcular mejor aquí donde están los puntos de sombra. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues fijaros, por eso el diédrico es fundamental, aquí ya son palabras mayores. Habría que representar en alzado la esfera, entonces si la represento en alzado, lo vais a ver, es muy complicado, pero no es, simplemente hacer la plata y alzado, nada más, ¿no? Entonces coloco aquí, alineado con esto, y el alzado, a ver si lo coloco. Coloco aquí la esfera en alzado. Bueno, y una vez que tengo la esfera, la tengo en planta, visto desde arriba y visto frontalmente. Y ahora tengo que poner el rayo abatido, fijaros que es este. Lo pongo aquí abatido, viene por aquí. Entonces, si viene por aquí, ¿qué me está diciendo este rayo? Lo coloco aquí, sigue esta dirección, o sea que en el espacio sigue esta dirección y cae aquí. Ya sé que la sombra, ahora hago aquí la tangente, viene desde este punto abajo hasta este punto aquí, o sea que la elipse tiene el eje mayor de aquí a aquí y tiene el eje menor en el punto medio de aquí a aquí, o sea que ya sé que la sombra es esta, una elipse que viene por aquí. O sea, acabo de calcular la elipse y ahora sé también que respecto a este rayo, desde el centro hago una perpendicular y aquí está la separación de luz y sombra. Por lo tanto, esto es lo que queda de sombra. Proyecto este punto y visto desde arriba, la sombra de la esfera es esta, ¿no? O sea que esta es la sombra de la esfera. O sea que no era dividir por aquí, sino que esta sombra, ahora proyecto aquí, proyecto este punto y es el del eje menor, el del semieje menor, y este el de abajo aquí. Ahora que ya tengo esto, pues puedo hacer aquí la esfera, incluso puedo hacer las tangentes. Las tangentes, digo, viene desde aquí hasta aquí. Levanto verticales y sé que la esfera va a quedar reducida entre esta línea y esta. O sea que será una curva que hace algo como así. Que habría que calcularla, que eso ya tiene tela. Habría que hacer el cubo, meter el cubo y dentro del cubo pues tendríamos aquí una sección, aquí otra sección, podemos hacer más secciones, otra por aquí y al final una elipse tangente a todas esas. Habría que hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, una vez que tenemos esto, tenemos la elipse, sigue esta dirección, llega hasta aquí, este punto cae aquí, proyecto el punto, sigue la dirección hacia el CV, este punto lo subo por aquí, lo traigo y ahí calcularía ya la elipse. Una elipse en perspectiva es otra elipse y este punto también podría calcular su altura y calcular su posición exacta y todo lo de la sombra también. O sea que en realidad hacer una cosa curva, bueno, se puede hacer, pero si ya queremos calcular con precisión va a tener bastante cálculo ahí, ¿no? Ya hacerlo en diédrico tiene sus cosas, pues no te digo luego pasarlo aquí, pero bueno, podemos ir pasando punto por punto, o sea, perspectivas de estos puntos, perspectiva de este punto con su altura, ¿no? Sí. Y ahí lo vamos sacando. Y recordad, eso sí que es importante. Bueno, y lo digo cuando lo hagáis en la... Estos puntos irían paralelos al punto de curva. Claro, esto seguiría toda la dirección hacia F sub V, ¿no? Igual que la sombra. Sí. Y por último, recordad lo más importante, que esto en artístico lo utilizáis. Cuando hagáis la sombra, que va a ser una sombra elíptica, la proyección de una elipse sigue siendo una elipse, ¿vale? ¿Cómo? O sea que no me podéis hacer ahí pues una curva que haga algo así, por ejemplo. Ese tipo de cosas no existen. O sea, la elipse en perspectiva es una elipse. Sí. Entonces, este contorno separatriz de luz y sombra va a ser elíptico. Y la sombra que proyecta sobre el suelo va a ser una elipse. Deformada, no, porque todas las elipses tienen la misma forma, entonces al margen de su excentricidad. O sea que va a ser una elipse con los dos ejes principales que dejan los tramos simétricos. Bueno, pues esa sería la sombra que proyectaría sobre el suelo, esta de aquí, y esta la sombra propia. Y los 4 puntos estos de la elipse definirían ya esta curva, ¿no? Que habría que trazar. Entonces habría que hacerle sombra al objeto que no la sombra que proyecta el objeto. Claro, siempre. Un objeto pues tiene su sombra propia y su sombra que arroja sobre el suelo, ¿no?
puede no tener las horas si está muy arriba, en el espacio no lo ves, ¿no? Pero bueno, por lo general siempre pasa las cosas. Lo vemos con todos los objetos, tiene siempre sus sombras, ¿no? Por el suelo, y luego tiene pues, la sombra propia del objeto, o sea que aquí habría que calcular también la sombra de las esferas, ¿no? Pero bueno, imaginamos que son transparentes y no tienen sombra. Pues si no ya, pues no. Vale, bueno, pues eso es muy simple. Fijaros que el diédrico nos facilita cualquier cálculo. Por eso, si entendemos el diédrico y podemos hacer el diédrico los cálculos, dominamos la materia. Hay gente que me discute, no, es que yo prescindo del diédrico, es que si no dominas el diédrico no puedes hacer cosas complejas. Es mucho más complejo el cónico que el diédrico. Ahora bien, el diédrico te da las verdaderas formas de las figuras y te calcula todo. Te calcula en alzado aquí, pues cuál es la sombra exacta que proyecta sobre el suelo. Aquí en esta lista en planta, etcétera.